Hola chicos, Geología 26.8. Caracteres biológicos del suelo. Caracteres biológicos del suelo. Dice, el tipo de humus, que era ya sustancias minerales más vegetales y animales, representa una característica esencial del suelo. Pero, oye, ¿qué tierras me vendes? Uy, sí, son muy fértiles. ¿Qué tipo de humus tiene? Aquí vamos a verlo. Y el precio de las tierras, si son para cultivo, otra cosa es si son para edificar, pero si son para cultivo, será importantísimo saber esto, los caracteres biológicos que tiene ese suelo. Según la rapidez de la descomposición, es decir, hay un factor que impone, digamos, distintos caracteres biológicos, que es la rapidez con que se descompone, la rapidez de descomposición. Es decir, una planta muerta, un animal muerto, una bacteria muerta. ¿Tarda mucho en descomponerse? No, ahí los árboles duran en el suelo cantidad. No, pasas al año siguiente y ya todo el árbol está hecho destrozado. O el animal a los 2 días ya estaba hecho. No, ahí se ha quedado el animalito y dura. O sea, la rapidez de descomposición de la materia orgánica. Se distinguen 4 tipos de humus biológicos, que es lo mismo que hablar del humus, que es lo mismo que hablar del humus. Entonces, 4 tipos de humus. Y aquí nos van a meter unas palabritas que, claro, son unas palabras que muchas de ellas no serán españolas. ¿Por qué? Porque no tenemos apenas o no destacan ese tipo de humus en la geografía donde se ha desarrollado el español. Entonces lo normal es que esa característica o ese tipo de humus le hayan dado nombre en otros países, que es donde se da más, y nosotros, sin sin violentarnos en absoluto, hemos cogido esa palabra para llamarlo nosotros también. Porque fíjate qué nombre. El mul. Luego el moder, el mor y las turbas. Turbas, sí. Turbas ya lo tenemos españolizado porque hay pocas, pero hay. El mul o humus elaborado. Humus elaborado. A ver si podremos distinguir dentro de un momentito y decir, pues esto es mul. A ver. Dice, es típico de los suelos con actividad biológica intensa, es decir, actividad biológica intensa, rapidez de descomposición. Y microorganismos, es decir, o sea, rapidez, vamos a meterlo bien, a ver cómo lo extractamos. Dice, actividad intensa. Actividad, muy activos biológicamente. Activos biológicamente, actividad intensa. ¿Por qué? Porque la fauna, principalmente lombrices y artrópodos, desde los insectos hasta las escolopendras y todo, pasando por las cochinillas, etc. La fauna y microorganismos, especialmente bacterias y hongos, son muy activos. En estos suelos la descomposición es muy rápida,
En estos suelos la descomposición es rápida. Suelen ser saturados, es decir, en cuanto a composición o cantidad de cationes. ¿Lo recuerdas? Metálicos. Pues suelen ser o saturados, es decir, con muchos cationes metálicos, o poco desaturados. Es decir, que sí, que tienen algún hidrogenio, pero poquitos. Estos son, estamos hablando del mol. Y ahora alguno dirá, bueno, pero a ver, díganos más, ¿qué tipo de árboles? Porque claro, nosotros conocemos árboles y si vemos esos árboles podríamos decir, ah, pues mira, pues su suelo será mul, tiene un humus de tipo mul. Bueno, pues dice, será en climas templados, es decir, lejos de los círculos polares árticos, ni muy al norte, ni en el trópico, en las latitudes templadas. Y es característico de bosques, de robles y hayas. Robles, ese árbol robusto, a veces también nace más cerquita uno de otro y por lo tanto de tamaño menor, de una corteza bastante estriada, da bellotas, igual que su amiga la encina, aunque él soporta más frío, por eso suele estar más elevado. Y otro, el haya, ese árbol que puede llegar a ser también muy corpulento, bosques de una hoja muy bonita, que da un fruto, que es el ayuco, la semilla que es también comestible, aunque no se suele comercializar mucho. Y tiene una madera blanquita, una madera muy buena, porque tiene pocas, bueno, buenas según para qué cosas. No para mucho para el calor, sí tiene el poder calorífico, pero arde exageradamente deprisa. O sea que para quemar no vale, porque has metido 2 troncos de hayas, ya hay que poner más. Para quemar, la reina es la encina. El roble no, porque el roble crepita, hace clac, clac. Si lo tienes en una estufa, pues bien, pero si lo tienes a fuego abierto, pues te lanzará de vez en cuando alguna brasita pequeñita, que normalmente ya en las chimeneas se toman precauciones para cuando esto suceda, o bien con chisperos, que son redes metálicas, o bien pues habiendo preparado un suelo y las cercanías del hogar, que no haya nada propenso a arder, es evidente. Bueno, en fin, de leña te estaría hablando horas también, porque he quemado mucha y sigo quemando. Así que robles y hayas. El haya va muy bien para hornear, porque no tiene sustancias bituminosas dentro de ella, fenoles, de las que dan ¿cómo se dice? De las que dan este residuo que es el hollín, que se queda pegado en los conductos de la chimenea. No, el haya muy poquita. Estas sustancias que podrían ser venenosas. O sea que al hornear hay que tener cuidado con qué tipo de leña horneas. Tiene que ser con leña blanca, de este tipo, del haya y otros. Bueno, otro, el mor o humus bruto. O sea que este era el humus mul o humus elaborado. Y ahora viene el mor, otro humus, que ya no le llaman el humus elaborado, sino bruto. Bruto, sabes tú que ya no es de ser un bestia, un lanzado, un maleducado, sino bruto significa tal como ha salido.
es decir, poco elaborado. Elaborado es cuando ha habido mucha acción del hombre, perfeccionista, etc. Y bruto es cuando, no, déjalo que así ya está bien, tal como sale. Oye, bruto. Es típico de los suelos biológicamente, si este era de los muy activos, este poco activo. Poco activo. Es decir, que la descomposición va a ser muy lenta, debido a condiciones climáticas pues desfavorables. Es decir, no hay una rapidez de descomposición y poca actividad, ya que suelen ser suelos fríos y lluviosos. Fríos y lluviosos. Estos serán más bien cálidos, templados. O a una vegetación que produzca, también puede ser porque tienen una vegetación que produzca suelos ácidos. Es decir, ya no con los metálicos que hacían los suelos saturados, sino con bastantes de estos. Y es que, por ejemplo, ya por ponerlo, el caso del pino, que tiene esa hoja aciculada, que es muy ácida. Bueno, si muerdes una, verás que te deja la boca, y tú dirías, ¿qué ácido que es esto? Bueno, pues cuando cae al suelo, no propicia suelos saturados de iones metálicos, sino suelos saturados, que no se le llama saturados, se le llama más bien desaturados, suelos desaturados por cantidad de hidrogeniones. Y ya dice, la velocidad de descomposición de la materia es lenta, no se descompone apenas. Es el humus característico de los bosques de pinos. Otro, el moder. El moder, si no habías oído estos nombres nunca, tranquilo, yo si los leí un día, es de suponer, si di este libro, ya me había olvidado de ellos. A mí me llegan a decir antes de preparar esta lección, oiga, ¿qué es el moder? Digo, pues no tengo idea. Es un humus intermedio entre los dos anteriores. Es decir, podríamos haber supuesto que iba a seguir en el mismo camino que había llegado a estos, de saturación a menos saturación, de rapidez a lentitud en la descomposición. Pues no, es un intermedio. Y nos va a dar, por lo tanto, características intermedias entre el mul y el mor. A ver qué nos dice de él. Es un humus intermedio entre los dos anteriores, ya que la velocidad de descomposición de la materia orgánica es mediana. O sea, velocidad ni rápida ni lenta como el mor. Rápida en el mul, lenta en el mor, y aquí velocidad media. Vamos a poner velocidad media, ya sabes que es en la descomposición. Es el humus de los suelos forestales, es decir, de los forestales significa de bosque, foresta significa bosque, de los suelos forestales, pero que no están en auge, sino que están en receso. Sí, ahí hay árboles, pero no hay mucha proliferación. No, hay uno aquí, otro allí, otro allá, separados, y no gozan de muy buena salud. Es decir, es un bosque que se está degradando, que lo más seguro que dentro de unos años, si sigue por ese camino, vamos a ver que apenas tiene árboles o no tiene ninguno y se habrá convertido en un prado. O sea, dice que es forestales en vías de degradación y de los prados alpinos. O sea, bosques, típico de bosques en degradación, es decir, en receso, en degradación, cada vez menos árboles, y ya hemos dicho que si cada vez van a menos árboles es que el prado
va en ascenso. Los bosques en degradación y el prado a estos prados que, por cierto, también se dan en determinadas alturas, se los suele llamar alpinos. Y alguno seguro que ya ha dicho, por allí estaría corriendo nuestra amiga, la amiga Heidi, con su perrito y con el abuelo. Mira, ellos estaban en un tipo de humus que era el Moder. Y por último, la turba. La turba. Esta es la que más veces he estudiado yo. Estos no. La turba sí. Pero te tengo que confesar que para mí la turba tiene todavía muchos interrogantes. Seguramente que alguno de vosotros diría, pues si hay cantidad, yo conozco, he estado en turberas y sé qué es lo que hacen allí, lo que pasa, y pues fenómeno, pero yo no. He estado en climas templados, y entonces estoy más acostumbrado pues, a ver robles, hayas, pinos, pero turbas no. Y sin embargo, sí que hay turberas en España, algunas. Y mi mayor interrogante dice, sí, allí la vegetación que crece queda totalmente anegada, fundamentalmente ya verás que van a ser líquenes y musgos, y luego de ahí sale un carbón que se llama la turba, y es carbón que sirve para encender. Todavía más interrogantes, porque claro, el carbón con el que yo he tratado todo tira a piedra, incluso el de menos contenido carbonífero que es el lignito, pues también tiene una apariencia totalmente de piedra, no digamos la hulla y la antracita, pero la turba. Dice, son los humus formados en condiciones de anaerobiosis. A ver, vamos a poner condiciones. An, que significa sin, aero, que significa aire, y biosis, que es lo relativo a la vida. Vida que se desarrolla sin aire. Anaerobiosis. Aerobiosis. Sí, está bien escrito. Anaerobiosis. Es decir, en ausencia de aire, pero principalmente de oxígeno. Porque es el componente del aire más decisivo para la vida. Para la respiración, para las oxidaciones, productos, reacciones caloríficas, etc. Y en medios casi permanentemente saturados de agua. O sea, saturado significa que más agua no puede haber. Vamos, que te da la impresión de que te vas a meter y te vas a hundir. Piensas algo así como en arenas movedizas. Bueno, o sea, es unas superficies, un estado donde el agua es la que manda, y la vegetación que va saliendo entre ella va quedando sumergida en el agua en anaerobiosis, es decir, sin oxígeno. En tales condiciones, la fauna, los animalitos, es inexistente. Y los organismos que se encuentran son bacterias, pero bacterias que no necesitan aire. Entonces son también bacterias anaerobias, que las hay. Bacterias que no necesitan aire para vivir. Algunos hongos, porque los hongos están allí donde hay alimento, y si alguien ha sido capaz de hacer alimento, como las bacterias, pues ellos están ahí a nutrirse, a comer. Y los musgos, que son muy sufridos. En estos suelos, la transformación de la materia orgánica, que se acumula en grandes cantidades, esto es lo curioso, que te diga que no es muy dado a la turba, el sistema, el estado de turba, las turberas, no son muy dadas son poco activas, anaeróbicas, etc.
y luego que te diga que la materia orgánica se acumula en grandes cantidades. Eso sí, dice, pero muy lentamente. Se desarrolla en climas fríos y húmedos. Fríos y húmedos, con zonas permanentemente encharcadas. Durante todo el año, encharcados. Bueno, estos han sido los caracteres biológicos, que básicamente es el estudio del humus, con 4 clases de humus. ¿De acuerdo? Y que el factor visible más determinante de ser uno u otro era la rapidez de descomposición de las sustancias orgánicas. Hasta luego, chicos. Nos seguimos viendo con este apasionante tema del suelo.